Entonces, en primer lugar, es importante señalar que la CPU mantiene una pila, que en inglés se conoce como stack, en la memoria, ¿ya? ¿Todos saben lo que es una pila? Sí, ustedes han hecho, eso lo vieron en el curso de algoritmos. Bueno, el registro ESP o SP apunta al tope de la pila, ¿ya? Ese registro ya lo habíamos visto. La pila crece hacia abajo. Eso quiere decir que si graficamos la memoria, crece hacia abajo en direcciones. Entonces, si las direcciones crecen hacia acá, la pila va creciendo hacia allá. ¿Sí? Bueno, se pueden agregar, obviamente, apilar elementos de la pila o desapilar valores de la pila. Y para eso tenemos estas instrucciones de ahí. La instrucción push agrega un valor en la pila, ¿ya? Que sería el argumento que recibe, y por lo tanto decrementa ESP. ¿Por qué decrementa ESP? Porque ESP está apuntando al tope de la pila, como habíamos dicho. Y cuando agregamos la pila crece hacia abajo en las direcciones, ¿cierto? Cuando agregamos un valor, o sea, agregamos algún elemento en la pila, este se agrega hacia abajo en las direcciones y por lo tanto ESP se decrementa, se mueve hacia acá, ¿sí? ¿Se entiende? Asimismo, pop realiza la operación inversa, guarda en dest lo que estaba en el tope de la pila, lo saca de la pila y por lo tanto incrementa ESP, o sea, lo mueve hacia una dirección mayor. Cuando hacemos una llamada subrutina, bueno, en general el registro instruction pointer, como vimos en la clase pasada o antes pasada, contiene el program counter y por lo tanto está siempre apuntando a la instrucción que se está ejecutando, ¿sí? Y nosotros podemos manipular ese registro, como vimos hace como 2 clases. Este instruction pointer contiene el PC, o sea, la dirección de la instrucción que estamos ejecutando. Y para poder hacer llamadas subrutinas, podemos usar call, que recibe una etiqueta, ¿ya? Y lo que hace es hacer push de IP y después hacer un jump a esa etiqueta. ¿Por qué hace un push de IP? Se pierde la rutina en la que estaba antes. Cuando termina la rutina la saca y llega la anterior. Claro, cuando yo estoy ejecutando una subrutina, o sea, estoy en una cierta... Si yo estoy ejecutando un cierto programa o una subrutina y llamo a otra subrutina, lo que espero es que cuando termine de ejecutar esa subrutina pueda seguir ejecutando la subrutina o el programa en el cual estoy, ¿cierto? Entonces, como la CPU tiene solamente una IP, o sea, se puede acordar solamente de la dirección de memoria que está ejecutando ahora. Si yo hago un call y resulta que la subrutina que estoy ejecutando ahora está en otro lugar, al hacer el jump, lo que va a ocurrir es que IP se va a mover acá, ¿ya? Y va a empezar a ejecutar esto. Pero una vez que termine, yo voy a querer volver acá. Pero la CPU no tiene cómo acordarse dónde estaba ese lugar donde se estaba ejecutando. Entonces, para poder recordar dónde estaba ahí, lo guardo en la memoria RAM. ¿Ya? ¿Dónde? En la pila. Para eso, entre otras cosas, es la pila. ¿Por qué es una pila? Porque yo podría eventualmente hacer varios llamados anidados, ¿cierto? Y por lo tanto debería guardar cada uno de los IP, y después vamos a ver que otras cosas también, de cada una de las funciones que está ejecutando.
Entonces esto es una estructura que necesita un cierto grado de flexibilidad para poder ir agregando más elementos en la medida que vaya llamando más funciones anidadas o subrutinas anidadas, ¿sí? Entonces acá en la pila va a ir quedando el IP de todas las subrutinas que he ido llamando hasta el momento. El IP y otras cosas más, pero al menos el IP, como hemos visto hasta ahora. Entonces, repitiendo un poco, apilo IP y después salto a lab. Por otro lado, para volver, está la opción ret, como return, que hace un pop y guarda en IP el resultado, ¿sí? Que es como volver a la ejecución anterior y sacar el IP de la pila. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Hay otros registros que eventualmente nosotros podemos estar usando en una subrutina y que después al llamar a otra subrutina vamos a querer que se preserven. Eso quiere decir que queremos que cuando la subrutina retorne nos deje estos registros en el mismo valor que estaban cuando la llamamos. De manera que cuando siga ejecutando esta subrutina o este programa que llamó a esa subrutina, no se altere lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Se entiende? O sea, supongamos que yo soy una subrutina y tengo a disposición varios registros de la CPU y las estoy usando ya para distintas cosas, cálculos o lo que sea, y los tengo en ciertos valores. Después yo voy a llamar a otra subrutina, la subrutina David, ¿ya? Y le tengo que pasar todos los registros porque él los puede usar. Lo que yo quiero es que cuando él me devuelva la ejecución, esos registros, estos que se tienen que preservar, tengan los mismos valores que tenían cuando yo los llamé, para que cuando yo me siga ejecutando, las cosas no cambien imprevisiblemente, sino que esté todo como yo lo dejé. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Los registros que se deben preservar son EBX, ESI, EDI, ESP y EBP. Pueden cambiar EAX, SX y EDX. ¿Sí? Esto no quiere decir que cuando yo llame a una subrutina, la subrutina no puede usar los registros que están arriba. Lo que quiere decir es que cuando retorne, tiene que retornarlos con el mismo valor que estaban originalmente. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer eso? Guardando en los que pueden cambiar y después devolvérselo cuando retorne. Ya, muy bien, buena idea. Guardando los valores. ¿Y dónde los guardamos? Los registros que pueden cambiar o algún otro tipo. ¿Cómo? Algún otro que no tenga que preservar. Pero es que los registros son limitados y piensa que estos son llamados que pueden ser como recursivamente a muchas subrutinas. ¿Ah? En la RAM, muy bien. En el stack. En la pila, exactamente. Los guardamos en la misma pila que está en la RAM, obviamente. No tenemos esto. Entonces, cuando nosotros hacemos una llamada, que significa que hay un llamador, que es como una subrutina o un programa, que hace un call a una subrutina, al cual le llamamos el llamado. El llamador apila los argumentos de la pila en orden inverso, como dijimos, o sea, va creciendo hacia abajo en direcciones y llama con call. Los argumentos se refiere a los argumentos de la subrutina, ¿ya? O sea, la pila no tan solo va a guardar los instruction pointer, sino también sirve como una forma de comunicarle el llamador
a la subrutina que está llamando cuáles son los argumentos de ese llamado, ¿ya? Supongamos que tenemos una subrutina suma, ¿ya? Que suma x con y. Entonces este x y este y se van a guardar en la pila antes de hacer el llamado, antes de hacer el call. Esa es la idea, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo más específico, pero para que tengan esa idea general. Luego se encadenan los registros de activación EBP. Eso quiere decir que EBP, que es un registro que contiene un puntero a la base de la pila, se mueve y se queda encolado también, apilado. Vamos a ver un detalle inmediatamente. Se resguardan los registros que no deben ser modificados según la convención del llamador, que son los que vimos en la diapositiva anterior. Se agranda el registro de activación para variables locales. Lo que hacemos ahí es agrandar la pila para poder guardar en la pila también las variables locales. La idea es que, como dijimos, nosotros podemos tener varios llamados recursivos de funciones o de subrutinas. Una subrutina puede llamar a otra, esa a otra y así sucesivamente. Y no solamente las subrutinas van a usar registros, sino que también pueden usar variables locales, ¿ya? Esas variables locales se guardan en memoria y también queremos que cuando retornemos desde una subrutina que llamamos, poder acceder al valor de esas variables locales. Entonces, para eso las variables locales también se guardan en la pila. Y lo que hacemos en este paso es entregarle el tamaño en la pila, como reservarlo para guardar las variables locales. Luego se calcula el valor a retornar, que en el fondo es ejecutar la subrutina. Y luego hay que dejar el valor retornado en EAX. O sea, siempre usamos EAX como el registro que nos va a permitir guardar lo que retorna la subrutina. Finalmente, se botan las variables locales y se restituyen los registros guardados, ¿ya? O sea, sacamos todo, dejamos la pila tal como estaba antes del llamado. Perdón, eso no era finalmente. Después, el llamado, o sea, la subrutina a la cual se llamó, retorna usando ret, lo que desapila el instruction pointer. Con eso solamente quedan los argumentos, que fue lo que pusimos justo antes. Y luego el llamador desapila los argumentos. Los argumentos que eran lo primero que pusimos, que son los argumentos de la función, esos de ahí. En este ejemplo creo que va a quedar un poco más claro esos 9 pasos. Supongamos que tenemos esta subrutina que se llama proc, que hace cualquier procesamiento y que recibe 2 argumentos enteros, P1 y P2, ¿ya? Y que tiene una variable local que es entera también, que es la que finalmente retorna, ¿sí? Aquí no nos vamos a preocupar de lo que se hace dentro de la subrutina, porque no es lo que nos interesa en este momento. Lo que queremos ver es que, independientemente de lo que ocurra dentro de la subrutina, hay ciertos pasos que tenemos que hacer antes y después para mantener la pila, ¿ya? Y para que los datos se traspasen bien entre una subrutina y otra y se conserven las cosas que se tienen que conservar. En esta columna de acá tenemos el llamador, ¿ya? Que es la función que está llamando a esta otra subrutina, que es el llamado, ¿sí? Entonces aquí en esta fila hay como una definición en C o algo así, está como un código en C o algo así, tanto para el llamador, que es el que hace esta llamada, dice quiero que el resultado sea igual a este procedimiento, pasándole el argumento 1 y el argumento 2, como para el llamado que define esta subrutina con esos 2 argumentos, tiene una variable local y retorna esa variable local. En esta fila de acá abajo está lo que está ocurriendo en Assembler, ¿ya? En primer lugar, en el paso 1, en esto, fíjense que están comentados aquí en el ejemplo todos
los pasos a los cuales corresponde cada una de las líneas, ¿ya? Por lo tanto, también hay una relación cronológica en cuanto a la ejecución. Lo primero que ocurre es lo que está acá. ¿Qué fue lo que dijimos que se hacía en el paso 1? ¿Lo recuerdan? Dijimos que el llamador apila los argumentos de la pila en orden inverso y llama con call para apilar el instruction pointer. ¿Sí? Entonces, en orden inverso significa que primero vamos a apilar el último, que sería arg2. Entonces lo primero que hacemos es push L arg2. ¿Qué hacía push L? ¿Ah? Apila un long en el stack, ¿cierto? Entonces apilamos arg2, después apilamos arg1 y después hacemos call proc. ¿Qué hace call? ¿Lo recuerdan? Llama a la subrutina. Antes de eso, apila el instruction pointer y después hace como un jump a la subrutina, a esa etiqueta que es la que define dónde está la subrutina. ¿Sí? Todo eso es lo que hacemos en el paso 1, que en el fondo es como pasarle los argumentos a la función o a la subrutina a través del mismo stack y guardar el IP y mover la ejecución hacia la subrutina. Al hacer esto, fíjense que, como es evidente, la ejecución deja de realizarse acá y pasa a realizarse acá, ¿ya? O sea, esta subrutina es la que, entre comillas, toma el control de lo que se está ejecutando. Aquí está esa etiqueta y pasamos ahora al paso 2. ¿Recuerdan qué es lo que se hacía en el paso 2? Ya. No, todavía no. Se encadenan los registros de activación EBP. Ya. Lo que vamos a hacer acá es guardar EBP. Para guardarlo en la pila, hacemos un push L de nuevo. ¿Ya? Y luego, ¿qué hace esto de acá? En el más bajo nivel, ¿qué hace mov L? O sea, esto es como decir EBP igual ESP. ¿Ya? Estamos copiando en EBP el valor de ESP. ¿Se acuerdan que era ESP? ¿Qué? Un puntero al tope de la pila. ¿Sí? Entonces, vamos a ir graficando un poquito lo que debería estar pasando por la pila. Acá primero pusimos arg2, acá pusimos arg1. Con esto el ESP se ha ido moviendo, porque recuerden que el ESP con push se mueve, ¿ya? Se va decrementando. Y finalmente pusimos acá la IP. En ese momento ESP está acá, ¿sí? En ese momento. Y luego hacemos push LEBP, con lo cual vamos a poner aquí EBP. O sea, ESP está acá ahora. ¿Sí? Y ahí hacemos ESP o EBP igual ESP. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo con eso es decir que ahora EBP va a apuntar aquí. ¿Sí? El valor de EBP va a ser esta dirección de memoria ahora. Y la dirección de memoria que tenía guardado antes, ¿dónde va a quedar?
Está aquí, po. Está ahí, porque justo antes de mover EBP lo guardé. ¿Sí? En ese paso guardé EBP acá, lo apilé, y en el paso siguiente lo sobrescribo y lo dejo apuntando ahora aquí. ¿Sí? Ya. Este puntero es el que apunta a la base del frame. No hemos hablado todavía de lo que es un frame, pero aprovechamos de introducirlo superficialmente. El frame corresponde a las variables que tiene una... que corresponden a la ejecución de una subrutina. ¿Sí? Entonces, si yo tengo varias funciones que se han ido llamando recursivamente, o sea, la 1 llama a la 2, la 2 a la 3 y así sucesivamente, cada una de esas va a tener un frame en el stack, o sea, un pedazo de memoria dentro del stack donde está varios datos relacionados con la ejecución de esa función en particular. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho debug con GDB, por ejemplo, o Visual Studio, o algún IDE como Eclipse, no sé? ¿Han usado alguna vez la herramienta CallStack? ¿No? Bueno, si uno está haciendo debug de un programa que tiene varios llamados de funciones, uno puede acceder a lo que se llama el CallStack, ¿ya? Que es esto, ¿ya? Probablemente uno no accede a este nivel de detalle, pero sí hay una relación 1 a 1 entre los frames de ese callstack y estos frames de acá. De hecho, por ejemplo, en GDB, que es como el debugger GNU, que es el típico para usar en Linux, hay un comando específicamente para acceder a un frame. Uno pone frame 2, suponte, y ahí va a una función. Y eso quiere decir que puedes acceder a las variables locales de esa función, etc. Ya. Quizás después hablamos un poquito más de eso. ¿Hasta acá está claro lo que está ocurriendo? En términos de los punteros y eso, y lo que hemos guardado acá. Ya. El sentido que tiene este puntero EP es que es el cual me va a permitir, lo puedo usar de aquí en adelante como una referencia para poder acceder a los argumentos y a las variables locales. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre los argumentos van a estar en una posición relativa a este BP. Por ejemplo, si quisiera acceder al argumento 1, ¿cuál sería esa dirección? Sería EBP más ¿cuál es el tamaño de IP y el argumento? Supongamos que estamos en una arquitectura de 32 bits. Que recuerden que las direcciones están en bytes. En bytes son 4. Son 4 bytes, ¿cierto? Entonces, arg1 sería ¿qué cosa? ¿En qué dirección está? EBP más 8, sí. Si recuerdan, como en términos de direccionamiento indirecto, eso sería algo así como 8 EBP. ¿Sí? Con eso podría acceder al argumento 1. Ya. Vamos a avanzar un poquito más. Luego acá, en el paso 3, hago push de todos estos registros. ¿Qué era el paso 3? ¿Lo recuerdan? Claro, en el paso 3 hago push, apilo los registros que quiero conservar, ¿cierto? Que son los que me dice la convención del llamador, ¿sí?
Entonces, ¿quién quiere participar? ¿No hay ningún voluntario? ¿Cuál es tu nombre? Manuel, ¿quieres participar? ¿No? ¿Quieres participar? Ven, por favor. Manuel, junta energías para que participes en un minuto más. Ya. Si hacemos ese push L EDI, EDI, ¿qué debería pasar ahí? Debería guardar EDI. ¿Dónde? Acá. ¿Ya? ¿Y qué más pasa? Ya. Hay un puntero que es ESP que cada vez que siempre está apuntando al tope de la pila, y cuando hacemos push se decrementa, y cuando hacemos pop se incrementa en esta arquitectura de 32 bits en 4 bytes. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería pasar? Este aumenta. Claro, entonces ESP, yo te voy a ayudar. No, podemos ponerlo aquí mejor. ESP queda ahora apuntando para acá. A ese EDI. Gracias. ¿Ya? Adelante, por favor. ¿Qué debería pasar ahora con push LESI? Lo mismo. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguien quiere seguir participando? ¿No hay voluntario? David, ¿quieres participar? Ya, yo voy a hacer ese entonces para que no sea tan fome. Después viene EBX. Y obviamente SP también se mueve. Ups. Y con eso terminamos el paso 3. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Luego hacemos sub L4 ESP. Disculpe, profe, ¿qué pasa si se llena? Hay un stack overflow. ¿Habían visto alguna vez esa expresión? Sí. Ya. Stack overflow significa, o sea, dependiendo del sistema operativo, cada proceso recibe una cierta cantidad de memoria asignada al stack, ¿ya? Dependiendo en realidad del sistema operativo y de cómo se configure. Probablemente, quizás esto lo pueden ver en más detalle en el curso de sistema operativo. Ese tamaño es bastante grande, ¿ya? Pero hay algunas formas bastante fáciles de llenarlo. ¿Se les ocurre alguna? Una función recursiva mal hecha. Una función recursiva mal hecha es el mejor ejemplo. Si yo hago una función recursiva que es que no llega a un final nunca, que no llega al caso en el cual retorne algo que no sea llamarse a sí misma, esto va a iterar muy rápidamente y va a llegar eventualmente bastante rápido a llenar la pila, ¿sí? Y ahí se produce un stack overflow, que es una excepción que normalmente hace que el sistema operativo termine el programa. Pero normalmente cuando aparece un stack overflow hay dos motivos: o es eso, que es lo más frecuente, o sea, si uno tiene un stack overflow, lo primero que tiene que preguntarse es si hizo alguna función recursiva mal hecha,
O quiere decir que alguna función está utilizando demasiada memoria. ¿Ya? Porque como aquí guardamos las variables locales, si yo pido de repente, dentro de una función pido un arreglo gigante de datos, ya, para guardar cualquier cosa, y eso está por sobre el tamaño que el sistema operativo me está dando o que yo le estoy dando a mi programa como tamaño stack, también se va a producir el mismo error. ¿Sí? El tamaño del stack relativo al sistema operativo, porcentual a la RAM, El sistema operativo entiendo que tiene un valor por defecto y que uno eventualmente puede cambiarlo seteando algunas cosas al momento de programar, depende del lenguaje de programación o del IDE en el cual esté compilando, etc. Pero la verdad no conozco la respuesta exactamente en detalle. Sé que en el curso de sistemas operativos ven un poco más eso, pero para no dejarte con la duda, podríamos anotarlo como una pregunta, ¿te parece? Más en detalle, como quién determina el tamaño del stack o cómo se determina. Y lo contestamos en el foro. ¿Ya? Ya. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya. Quedamos ahí en el paso 3, en el paso 4 ahora. Ya, ahora sí, David, ¿nos quieres ayudar? ¿Qué debería hacer sub L4ESP? Según yo está restando 4. Ya, pero ¿qué pasa ahí? Si no entiendo mal, está subiendo SP a la dirección siguiente. Ya. O sea, bajando. No es necesario que... Bueno, dale. Basta correr las flechas. Ahí es la dirección que habla. Ya. ¿Y por qué hacemos eso? Supongo que para botar la variable local que sale ahí. Exactamente, muy bien. Asiento. SP4 lo que estamos haciendo es dejando un espacio libre acá, dentro de la cola. ¿De cuánto? De 4 bytes. ¿Para qué ese espacio libre? Es para, si recuerdan, dijimos en el paso 4, se agranda el registro de activación, o sea, en el fondo reservamos un espacio para variables locales. No sé si esa es la mejor expresión. Eso después la vamos a cambiar. ¿Cuáles son las variables locales que hay aquí, en esta subrutina? Un entero. Un entero. Hay solamente una variable local. ¿Y el entero cuánto espacio ocupa? 4 bytes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, al hacer ese sub L, es agrandando en 4 bytes, que es exactamente el espacio que necesitamos para guardar ese entero. ¿Sí? Si hubieran 2 enteros, en vez de decir sub L4, diría sub L8. Y así sucesivamente. O sea, pues, si hubiera un char, a lo mejor habría que sumarle uno más. Si hubiera un arreglo, el tamaño del arreglo completo, etc. ¿Sí? Luego llegamos a los puntitos, que son esos mismos puntitos de ahí. Es decir, aquí se ejecuta la subrutina tal cual. Pero eso no es lo que nos interesa ahora. Que es lo que normalmente es lo que siempre nos interesa, pero ahora no nos interesa. No nos interesa qué es lo que hace la subrutina en este momento, porque lo que estamos viendo es cómo se usa la pila para permitir comunicar datos entre el llamador y el llamado y preservar los datos que sean necesarios. Sea lo que haga esta función, que es el paso 5, luego de hacer eso que estaba haciendo, va a hacer esto de acá. ¿Alguien me puede decir qué hace eso? Disculpe, profe. Sí, sí. ¿No es como un poco peligroso haber dejado el puntero apuntando a un espacio que no tenía nada guardado y después llamar a una función? O sea, porque dejé el puntero como apuntando a un lado que no hay nada que yo asigne, podría haber cualquier cosa que no sé. Claro. Entonces las otras funciones no tendrían por qué saber que ahí hay algo o que no hay nada. Claro. Bueno, uno podría aquí en el paso 5 hacer, por ejemplo, un pop
y lo que reciba ahí va a ser cualquier cosa, ¿cierto? Que es lo que estaba ahí dentro. Perdón, es lo que estaba aquí, anteriormente, que no sabemos qué era. ¿Sí? Pero resulta que normalmente lo que está ahí dentro lo genera un compilador. ¿Sí? Y los compiladores saben que tienen que respetar todas estas convenciones. Y cuando no lo genera un compilador, lo genera un alumno como usted o alguien que está trabajando en Assembler que también sabe que tiene que hacerlo. De esa forma. Se hace como todo siguiendo este protocolo que estamos viendo ahora. Y si uno sigue esas reglas, nunca debería usar lo que está ahí como para hacer una operación con eso. Como que la pila siempre se va llenando en un orden y después se desapila en el mismo orden, inverso. ¿Se entiende? Entonces lo que debería ocurrir acá es que más adelante este espacio que está libre probablemente en el paso 5 se va a llenar con valores, refiriéndose a él como una dirección relativa a EBP, que sería algo así como EBP menos 4, 8, 12, 16 o algo así. Se debería llenar con valores, después se deberían leer esos valores, pero después se elimina lo que estaba ahí. ¿Me explico? Ya. En todo caso, si uno quisiera jugar, o si uno se equivoca, como a lo mejor les va a pasar a ustedes en la tarea cuando empiecen a hacerla, puede cometer errores de ese estilo y usar lo que estaba ahí anteriormente, no sé. Ya. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que se hace primero en muy bajo nivel? ¿Qué hace mobl bla bla bla? Deja NAX el valor de EBP menos 16. Deja NAX el valor de EBP menos 16. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está ese electrométrico? Claro, exactamente lo que acabamos de decir. Lo que hago es decir EAX igual lo que estaba ahí. ¿Y qué es lo que estaba ahí? Pero eso aquí ¿Ah? sale EBP menos 16. Sí, pues EBP menos 16 es eso. EBP está apuntando acá. EBP menos 4, EBP menos 8, EBP menos 12, EBP menos 16. ¿Sí? Ese, como dijimos antes, ese es el sentido de tener ese puntero EBP, porque nos permite acceder tanto a los argumentos como a lo que está aquí, que es ¿qué cosa? La variable local. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? EAX igual la variable local, que se llama local. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Recuerdan qué es lo que hacía el paso 6? ¿Qué les dice su intuición? Guarda en EAX lo que se va a retornar, exactamente. ¿Qué es ese return local? O sea, bueno, o es parte de ese return local. ¿Sí? Dijimos, si no se recuerdan, dijimos que el valor retornado queda en EAX. De hecho, eso es lo que dice exactamente el paso 6. ¿Sí? Y acá dijimos que estamos retornando justo una variable local, por eso copiamos en EAX esa variable local. No necesariamente uno tiene que retornar una variable local, eso es lo que ocurre en este ejemplo. Y después, en el paso 7, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa línea de ahí? Después se queda apuntando a Claro, lo que hago es bajar SP. ¿Y eso qué efecto tiene? la variable local. Claro, le estoy quitando su espacio a las variables locales. Y después, ¿qué más ocurre? Se desapilan todos los registros y Se desapilan todos los registros. Ojo que
a diferencia de este add L4, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre hacer este add L4 y ese pop L? Desde el punto de vista de ESP son lo mismo. O sea, el local va a seguir como en esa parte del stack, en el A4. No es esa la diferencia. El contenido de lo que queda acá, que a nadie le importa, en ambos casos se conserva. Se conserva acá en el stack. Pero eso no importa porque después se va a sobreescribir cuando el stack vuelva a crecer. ¿Cuál es la diferencia? Deja el contenido que está sacando un pop en el SI y MDI. Claro, la diferencia es que este add L, 4SP, mueve el puntero, pero lo que está acá no hace nada con ello. En cambio el pop mueve el puntero, pero además lo que estaba acá lo guarda en un registro. ¿Ya? ¿A dónde lo guarda? En el registro que está ahí como argumento, que obviamente calzan exactamente con el orden que venía acá, y eso es como el orden inverso en el cual estaban los push, acá si se fijan, ¿cierto? Y lo que logramos con eso es que los registros que estaban hasta antes de esta operación, que eventualmente acá se pueden haber cambiado, aquí dentro de esa llamada alguien puede haber dicho en mi algoritmo para calcular la ecuación fundamental de la vía voy a usar EBX, ESI y EDI, y los usó ahí, o sea, cambiaron de valor, pero acá con esos pop estamos restaurando los valores que tenían antes de ejecutar esa subrutina, ¿sí? Y entonces llegamos a live. Ya, pero habíamos llegado hasta acá, ¿cierto? O hicimos pop de allá. Claro. Ya, ese live, ¿qué hace? Hace lo que dice ahí. Es como un mob L, EBP, ESP. Con lo cual dejamos ESP apuntando a EBP, aquí en el mismo lugar donde estaba apuntando EBP. Me parece de todo esto que quizás hay un pequeño error de interpretación con respecto a dónde está ESP y en realidad estaba apuntando uno más arriba de lo que siempre lo hemos apuntado. Y finalmente hace un pop L EBP, o sea, lo que estaba acá lo sacamos de la pila, por lo tanto baja ESP. En realidad no sé si tiene mucho sentido ese mob L de ahí. Al hacer el pop L de EBP, ¿qué ocurre? Guardamos el viejo EBP en el puntero EBP. O sea, este EBP vuelve a donde estaba antes, que era por ahí, en el frame anterior. ¿Sí? En el frame del llamador, en verdad. Acá no quedó muy claro, pero si usted, todo este es el frame del llamado, ¿ya? De esta subrutina de acá. Pero obviamente, cuando se está ejecutando esta de acá, también ocurrió lo mismo. Entonces, esto también está replicado acá, pero para el llamador, ¿sí? Que es el de acá. Entonces aquí, por supuesto que también está guardado el EBP DS, que fue el que quedó acá, ¿sí? Y esto se va repitiendo
análogamente para cada una de las llamadas recursivas que se vayan haciendo. ¿Sí? Ya, y finalmente vamos a red, que es el paso 8. Falta un detalle. Que aparte de mover EVP al antiguo EVP, SP baja porque se hizo un poco. Sí. Ya. El llamado retorna usando red, que es el paso 8, como vimos ahí, ¿cierto? Aquí. Y lo que hace eso es desapilar el IP. ¿Qué pasa al desapilar el IP? Si hacemos como un pop IP, que no sé si se puede hacer directamente así, pero se hace con red. Guarda IP en el registro que guarda, que tiene que guardar la instrucción primero. Claro, ¿y qué es lo que teníamos acá? La instrucción puede de la rutina que llamó a la subrutina. Del llamador. Perdón, El instruction pointer que teníamos aquí. O sea, la dirección de memoria donde estábamos justo ahí. ¿Qué pasa cuando hacemos pop IP? Esa dirección se guarda en el IP. ¿Y qué pasa cuando... ¿qué significa eso en términos de la ejecución? Se ejecuta lo que sí, lo que está aquí. Claro, la CPU de ahí en adelante ya no va a seguir ejecutando lo que está acá abajo, sino que se va a mover para allá. Va a empezar a ejecutar lo que estaba de aquí en adelante. ¿Sí? Recuerden que el IP es un registro interno de la CPU que contiene la instrucción donde se está ejecutando. Entonces, en cada ciclo de la CPU, él va a buscar a la memoria lo que está en IP y eso es lo que ejecuta. Por lo tanto, si le movemos IP, él va a empezar a ejecutar ahora otras instrucciones que están en otro lugar de la memoria, que son de vuelta acá, al llamador. Entonces, ¿qué hace ahora este mov LEAX res? En valor del retorno a la variable res. Exacto. Recuerden que en EAX habíamos guardado lo que retornó la función y por lo tanto EAX sirve como un registro de vínculo que permite que el llamado le comunique al llamador cuál es el valor que se va a retornar. Y aquí el llamador lo está copiando en res para poder ejecutar eso que decía ahí. Res igual rubber. Ya. Y finalmente, ¿qué hacemos ahí en el paso 9? Bota los argumentos del stack. Le sumamos 8. Aquí hicimos un pop IP antes, por lo tanto estábamos apuntando hasta acá. Y ahora al hacer sumarle 8, nos movemos más abajo y llegamos al tope del frame anterior. Y ahí el stack quedó exactamente igual como estaba antes de la llamada. ¿Sí? ¿Dónde se guarda el IP? ¿El IP de verdad? ¿Dónde está? En un registro en la CPU. ¿Hay un registro que está reservado para...? Sí, pues, el registro se llama IP. Y el contenido de ese registro se llama PC, que es el Program Counter. Es una dirección de memoria. Aquí todo esto está dentro de la memoria RAM, ¿cierto? Es un pedazo de la memoria RAM. Por otro lado, interactuando está, como vimos en unas clases anteriores, la CPU, que además de tener muchas cosas, como que quizás son lo más importante, que es lo que hace el procesamiento, la ALU, etcétera, que la vamos a ver más en detalle en algunas clases, tiene sus registros, ¿cierto? Que son, pueden pensarlos por ahora como los registros que vimos hechos con flip-flop, aunque quizás no están hechos necesariamente con esa tecnología, pero funcionalmente son lo mismo. Entonces aquí dentro está
IP, EAX, etc. Todos estos viven dentro de la CPU. ¿Sí? Y como dijimos, la gracia de tener esos registros ahí es que permite que todas las operaciones que se hagan con los registros son muy rápidas, porque solo se hacen aquí dentro. Todo lo que implique comunicación entre la CPU y la memoria RAM ya es mucho más lento.